Desarrollar el día de hoy conmigo es higiene de seguridad y salud ocupacional, un tema bastante interesante en la actual coyuntura en la que vivimos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la higiene industrial o de la higiene ocupacional? El objetivo básicamente es evitar que todos los trabajadores adquieran enfermedades ocupacionales. ¿Y cómo vamos a evitar que los trabajadores adquieran enfermedades ocupacionales? Vamos a evitarlo mediante el reconocimiento, evaluación y control del ambiente laboral. Si nosotros tenemos bien controlado nuestro ambiente laboral y sabemos cuáles son los agentes contaminantes, vamos a poder prevenir el tema de las enfermedades ocupacionales. Más adelante vamos a definir qué es una enfermedad ocupacional e incluso el listado de las enfermedades ocupacionales que existen. Unos conceptos previos. Caterine, ¿me puedes ayudar con la definición de salud? ¿Me puedes ayudar con la lectura de la definición de salud? Chicos, he dicho que todos vamos a participar. Milagros. ¿Milagros se fue? No, Milagros. Sí, ingeniera. ¿Puedes ayudarme con la definición de salud? Sí. Salud no solo es ausencia de enfermedad orgánica, sino el equilibrio físico, psíquico y social. Sí, o sea, no solo es no tener un daño físico, ¿no? O sea, un daño solo la parte física que a veces no nos preocupamos, ¿no? También involucra el tema psíquico y también el tema social, ¿sí? Una enfermedad profesional es aquella que es contraída como resultado de exposición de factores de riesgos relacionados al trabajo. Acá tenemos un poquito más amplio el concepto, o sea, para que nos quede claro, es aquella que va a ser causada de manera directa por el ejercicio de una profesión o oficio. Es de efecto lento y progresivo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de enfermedad profesional, podríamos hablar del tema de la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Es la pérdida de la audición, ¿sí? Y esto se va al pasar del tiempo, por eso dice, cuando tú ejerces una profesión, y debido a ese ejercimiento de esa profesión, eso va a afectar tu salud, pero no se va a manifestar de un día al otro, ¿no? El efecto se va a manifestar poco a poco y progresivamente. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los listados de las enfermedades profesionales, ¿no? Que involucra este tema, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja, donde yo trabajo, por ejemplo, dentro de la nave, el ruido es excesivo, ¿no? Entonces, obviamente, a la larga, de repente va a desencadenar en una enfermedad llamada hipoacusia. Entonces, para que esté claro, enfermedad profesional es aquella que está causada directamente por el ejercicio de la profesión. Salud laboral va a consistir en el equilibrio físico, psíquico, social de un individuo en su entorno laboral, ¿ya? Diferencia entre salud y salud laboral, ¿sí? La salud no, como ustedes han visto la definición, salud es de manera general, pero cuando hablamos de la salud laboral, hablamos del entorno laboral, ¿sí? De la parte del trabajo. ¿Qué es higiene industrial? Bueno, la higiene industrial es una técnica no médica que está basada en la prevención de las enfermedades profesionales. ¿Mediante qué? Mediante el control del medio ambiente de trabajo, de los contaminantes que la producen. La higiene industrial se ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante y que existe en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, si les preguntan qué es la higiene industrial, es una técnica no médica, claramente lo dice no médica, si no es aplicada por un doctor. Esta está desarrollada básicamente para prevenir enfermedades profesionales en los puestos de trabajo mediante el control del ambiente y de los contaminantes que estos lo rodean, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo para el tema de prevenir las enfermedades ocupacionales? ¿Cómo sabemos qué agentes contaminantes hay? Bueno, sabemos básicamente por el tema de los monitoreos que realizamos, ¿no? Entonces, nuestros monitoreos, si hacemos un monitoreo de ruido, nos va a arrojar, pues, a qué niveles de ruido está expuesto el trabajador,
Si hacemos un monitoreo de humos de soldadura, cuál es el nivel de exposición, si está dentro de los límites permisibles. Y si no está dentro de los límites permisibles, pues tendremos que implementar medidas de acción, ¿no? Es por eso que la definición clara de higiene industrial es una técnica no médica, ¿sí? No confundamos ese término. Existen distintos tipos de contaminantes. Bueno, como ven, ahí hay un contaminante, va a ser toda sustancia que durante su manipulación puede incorporarse en el ambiente y penetrar en el organismo humano, ¿no? Con efectos nocivos y con capacidad de lesionar la salud de las personas. Sí, o sea, a la larga, digamos, por ejemplo, en un ambiente, digamos, por ejemplo, en un ambiente donde hay bastante polvo, a la larga puede desencadenar una enfermedad que se llama silicosis, ¿no? Por exceso de polvo. Entonces, todos los contaminantes que están presentes en el medio ambiente o todas aquellas sustancias nocivas que puedan dañarte, pueden ingresar por distintos medios a tu organismo, ¿no? Los contaminantes han sido clasificados según su naturaleza en físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Un ejemplo de contaminante químico es aquella porción inerte de materia que en cualquiera de sus estados, ya sea sólido, líquido, gas, cuya presencia en la atmósfera de trabajo va a originar alteraciones en la salud de las personas expuestas, ¿no? Desde este grupo podemos citar a modo de ejemplo, dice el polvo fino, fibras, humos, nieblas, gases, vapores, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, se trabaja bastante con pinturas, ¿no? Entonces, el tema de las pinturas está considerado como un contaminante químico, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, yo una vez fui a trabajar a la parte de refinería de Sauder, y dentro de Sauder hay un proceso que se llama electrodeposición, ¿no? De las planchas madres. Entonces ahí, por ejemplo, la gente estaba expuesto a bastantes vapores, ¿no? Vapores químicos, ¿no? Era una solución azulina la que utilizaban. Y el personal estaba sin respirador, recuerdo, ¿no? Estaba sin respirador e incluso estaba solo con una camisetita, ¿no? Entonces yo les pregunté, ¿no? Si no tenían miedo a contaminarse, ¿no? Y ellos me dijeron que no. Entonces, pero a la larga ellos van a sufrir una enfermedad, ¿no? Porque el hecho de no usar respirador y peor aún que tienen partes expuestas del cuerpo, también por la piel puede ingresar este tipo de contaminantes. Contaminantes físicos son aquellas manifestaciones energéticas cuya presencia en el ambiente de trabajo va a originar un riesgo físico, ¿no? Algunos ejemplos de formación de energía capaces de actuar como factores de riesgo son el ruido, el tema de las vibraciones, el tema de las variaciones de la presión, radiaciones ionizantes o no ionizantes. Y el tema de los biológicos tenemos el tema de los virus, bacterias, hongos, ¿sí? Cuya presencia en el ambiente laboral puede provocar efectos adversos en la salud de las personas, ¿no? Cuando entran en su contacto. Por ejemplo, ahorita estaríamos hablando también del COVID, ¿no? Es un contaminante biológico. Entonces, está claro que el tema de los contaminantes, según su naturaleza, se clasifican en químicos, físicos, biológicos, ¿sí? Bueno, dentro de los contaminantes químicos, podemos visualizar en la imagen, se dan en forma de molecular y en forma de agregados, ¿sí? En forma molecular tenemos el tema de los gases, estos gases que no proceden de evaporación, vapores, ¿sí? Y en el tema de en forma de agregados moleculares tenemos el tema de los aerosoles sólidos, líquidos, como el polvo de origen metálico o el humo de origen térmico. ¿Qué es un aerosol? Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidos de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Entonces, los polvos están suspendidos en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño procedente de procesos de disgregación, sí.
Y los humos son suspensiones en el aire de partículas sólidas originadas en procesos incompletos de combustión. Su tamaño generalmente es inferior a 0.1. Humos metálicos que los podrían encontrar en el tema de los procesos de soldadura son suspensiones en el aire de partículas sólidas, generados en un proceso de condensación del estado gaseoso a partir de la sublimación del metal. Su tamaño es similar al de humo. En el tema de niebles, son suspensiones en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan por condensación de un estado gaseoso por la desintegración de un estado líquido. Brumas son suspensiones en el aire de pequeñas gotas de líquido apreciables a simple vista y procedentes de condensaciones. El tema de los gases. Caterine, ¿me puedes ayudar con la lectura? Ay, ya se durmió Caterine. A ver, Milagros, ¿me puedes ayudar otra vez, por favor, con la lectura? A ti te voy a poner 20. Ya, dice Vamos por tu gases. 20, gases. Fluidos amorfos que ocupan todo el espacio que los contiene, dando 760 milímetros de Presión. presión a 25 grados Celsius. Sus partículas son de tamaño molecular y por tanto se pueden mover por transferencia de masa o por difusión o gravedad, hacia abajo o hacia arriba si son más ligeros que el aire. Ok, el tema de los gases, ¿no? Ese es otro tipo de contaminante. Está dentro de la clasificación de lo que son químicos. El tema de los vapores son la fase gaseosa de una sustancia generalmente sólida. Sí, vemos ahí, por ejemplo, hay un señor que está con su full face, ¿no? En las imágenes. Bueno, los dos señores están con su full face, ¿no? El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su presión o bien sobre su temperatura. El tamaño de estas partículas también es molecular y es aplicable a todo lo comentado por los gases. Sí, entonces, miren, por ejemplo, para el tema de los vapores, es bastante necesario el uso de los full face, ¿no? Para protegerse. ¿Cómo determino que el trabajador es una enfermedad? Bueno, lo primero hay que determinar la condición del agente contaminante. Ya hemos dicho que existen agentes contaminantes físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? Y tenemos que verificar si esos contaminantes están en valores máximos tolerados, ¿no? Por encima de los límites permisibles. Y si estos están afectando al trabajador. Segundo, tenemos que determinar cuánto tiempo de exposición está el trabajador. Si la exposición es mayor a 8 horas, o de repente es menor a 8 horas, y cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo el trabajador, por ejemplo, si es un soldador, cuánto tiempo está expuesto a los humos de soldadura. Las características individuales de cada trabajador, o sea, hay que determinar y considerar en cada caso las condiciones de vida y las constantes personales de cada individuo. Y la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo, ¿no? Si están dentro de los límites aceptables o si estos varían, ¿no? De acuerdo al puesto de trabajo. ¿Cómo ingresa un agente contaminante? Un agente contaminante puede ingresar por vía respiratoria, como ustedes ven en la imagen, puede ingresar a través de la nariz, la boca o los pulmones, ¿sí? La absorción por vía respiratoria va a ser la más importante en el ámbito laboral y la sustancia pasa directamente al órgano en que se va a fijar, eluciendo la acción metabolizadora del hígado, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ingresa por las vías respiratorias, nariz y boca, y va directamente hacia los pulmones, ¿no? Y también afecta el tema del hígado, ¿no? Como ven. Entonces, ¿para qué sirve el hígado? Muchas veces nosotros no sabemos para qué sirve el hígado. Este órgano que pesa aproximadamente 1,5 kilos,
Es el encargado de sintetizar proteínas y ayuda a la sangre a asimilar las sustancias nutritivas. Aprovecha el nitrógeno de los aminoácidos y elimina los materiales de desecho y el exceso de glucosa. Y filtra, ¿no?, de drogas y venenos de la circulación sanguínea. Entonces, es por eso que es tan importante el hígado, ¿no? Entonces, el hecho de que estas partículas ingresen directamente al órgano va a hacer que el hígado pierda su función metabolizadora, ¿no? Entonces, a la larga, esto va a desencadenar, como ya hemos dicho, en una enfermedad ocupacional. También puede ingresar el contaminante por vía dérmica. Vía dérmica es lo que les contaba, ¿no? Esos trabajadores que no usaban ningún implemento de seguridad y trabajaban con ácidos, pueden ingresar a través de la piel, a través de los poros de la piel. ¿Sí? Las sustancias que mejor se absorben por esta vía son los compuestos liposolubles y la penetración a través de la piel va a depender del tamaño de las partículas, espesor y calidad de la piel, arruga y vasculaciones, ¿no? En la imagen pueden ver el corte de piel de un anuro. Y bueno, ¿no? O sea, todos ustedes saben que la piel tiene poros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás expuesto a un químico o un ácido, ese ácido puede ingresar a tus poros y va a terminar contaminándote también. Vía digestiva puede ingresar también a través de la boca, estómago o intestinos, ¿no? Ahí, como ven, está determinado principalmente por los hábitos y conductas higiénicos, ¿no? Cuando se manipulan o utilizan productos tóxicos. Va a influir mucho el tema del hábito de aseo de las personas, los hábitos de alimentación y el tabaquismo, ¿no? Entonces acá el contaminante, como ustedes ven, ingresa por la boca, hacia el estómago, intestino, etcétera. Y también puede ingresar por vía parental, ¿no? A través de heridas o llagas, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Si yo tengo una herida o una llaga que no está curada correctamente y está expuesta, también el contaminante podría ingresar por ahí, ¿sí? Entonces, todos los contaminantes pueden ingresar por vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva o vía parental, ¿sí? Y hemos explicado cómo afecta en cada caso el tema del ingreso, ¿sí? ¿Qué efectos van a tener estos contaminantes? Por ejemplo, ¿no? Te da acá una lista de ejemplos, los neumoconióticos. El ejemplo es sílice y amianto. Irritantes como el ácido clorhídrico, formaldehído o el ozono fosgeno. Asfixiante simple como el dióxido de carbono o el nitrógeno. Asfixiante químico como el monóxido de carbono, ácido cianhídrico. Anestésicos como el tolueno, acetona, te van a hacer dormir el éter. Sensibilizantes como isocianatos, fibras vegetales, formaldehídos. Cancerígenos como el benceno, el cloruro de vinilo, el amianto. Tóxicos sistémicos como el mercurio, el cadmio o el cloroformo. Y corrosivos como el ácido o el cáliz. ¿Cómo vamos a reducir el grado de contaminación en el ambiente de trabajo? Lo primero que tenemos que determinar cuál es el foco emisor del contaminante. Por ejemplo, ¿no? Para eso yo voy a realizar mis monitoreos. Por ejemplo, si yo determino que el ruido es mi foco contaminante, tendré que verificar, ¿no? Si de repente el ruido es producido por una compresora, de repente tendré que aplicar de repente un método de ingeniería en esa compresora, aplicar alguna medida de control o de repente reemplazar esa compresora por otra y sustituirlo, ¿no? Como dice, vas a sustituir por uno menos peligroso o de repente vas a modificar el proceso o de repente vas a mandarla a un mantenimiento preventivo a esta compresora, ¿no? Que genera mucho ruido. Entonces, lo primero para poder eliminar o reducir el grado de contaminación en el ambiente de trabajo, repito, es determinar cuál es el foco emisor del contaminante, qué es lo que está produciendo el contaminante.
y aplicar medidas de acción sobre este, ¿sí? Luego, el segundo paso es determinar el medio de difusión del contaminante. Limpieza o tal vez aumento de distancia entre el foco y el receptor. Ese podría ser otro método. O otro método sería determinar qué trabajadores están expuestos. Y de acuerdo a la determinación de qué trabajadores están expuestos, veré qué medidas de control darles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si van a estar expuestos a ácidos, pues les daré un EPP para ácidos, ¿no? O les daré cierta capacitación o cierto entrenamiento para el manejo de esas sustancias contaminantes. Sí, o simplemente aislaré al trabajador de esa fuente, ¿no? Entonces ahí es muy importante, señores, determinar en base a los monitoreos que ustedes van a realizar en sus organizaciones o a futuro en sus trabajos, determinar primero cuál es la fuente. Y esa información ustedes la van a recolectar en base al tema de los monitoreos. Por ejemplo, yo en la empresa donde trabajo realizamos un monitoreo una vez al año. Hacemos un monitoreo de ruido, de humos de soldadura, de sustancias volátiles, un monitoreo también psicosocial, porque también existe el riesgo psicosocial que me olvidé de mencionarles. Existe ese riesgo psicosocial para ver el tema del estrés, porque también es un tipo de contaminante. También hacemos un monitoreo del tema de ergonomía. Y bueno, ¿no? En base a eso nosotros determinamos planes de acción, ¿no? Cogemos ciertos puestos de trabajo y en base a eso evaluamos, ¿no? Si de acuerdo a los resultados que nos arroja el monitoreo, si estamos dentro de los límites permisibles o si tenemos que implementar algún plan de acción adicional. Bueno, como ya les expliqué, existen métodos de control. Controles administrativos es determinar el tiempo de exposición del trabajador. El tema de las rotaciones, de repente para ese puesto de trabajo, si bien es cierto, necesito que se realice la actividad, pero lo que puedo hacer de repente es rotar al trabajador. Por ejemplo, si el trabajo que realizan es un trabajo de percusión con un martillo neumático o con un taladro, entonces de repente si tenía que estar expuesto las 8 horas de trabajo, agarro y solo lo mando a trabajar 4 horas de trabajo, ¿no? Y lo roto con otro trabajador. Tal vez necesito hacer una modificación en el proceso, es decir, cambiar la actividad. De repente tengo que aislar la operación, potencialmente con un ambiente específico. De repente tengo que hacer un tema de mantenimiento, el tema del equipo, sistemas de alarmas, el tema del orden y limpieza, o tal vez tengo que ver el tema de la higiene del personal, o de repente necesito capacitar, ¿no? El tema de la capacitación es muy importante y también está normado por ley que, de acuerdo a la ley 29783, nosotros tenemos que capacitar a nuestros trabajadores 4 capacitaciones al año, y si trabajamos en minería tenemos que capacitarlos de acuerdo a lo que indica el anexo 6, ¿no? Y dentro de esas capacitaciones ustedes van a encontrar el tema de la higiene ocupacional. ¿Qué métodos de control existen para determinar el nivel de exposición en el trabajador? El tema de los exámenes, nosotros cuando vamos a una empresa a trabajar, nos realizan un examen preocupacional antes de contratarnos. ¿Y para qué nos realizan ese examen preocupacional? Ese examen preocupacional lo realizan para determinar cómo está ingresando el trabajador a la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el trabajador va a ingresar con un puesto de mecánico, y obviamente tenemos que saber cómo es su nivel de audición, ¿no? Entonces, si de repente está por los límites permisibles y esa audición está deteriorada, preferible ya no lo contrataremos a este trabajador, ¿no? Porque para el puesto donde lo necesitamos no aplicaría. Entonces, es muy importante determinar el tema de los exámenes preocupacionales antes del ingreso de cualquier trabajador, que eso también es por ley. Esto nos puede evitar de repente tener juicios a futuro, porque el trabajador de repente puede decir que si ha adquirido una enfermedad como la hipoacusia,
el trabajador puede argumentar que lo ha adquirido en tu organización. Entonces, a lo que tú tienes que responder y cómo demuestras de que el trabajador pues no ha adquirido esa enfermedad preocupacional en tu organización, lo demuestras con tus exámenes médicos, ¿sí? Entonces, es importante el tema del examen preocupacional. Entonces, antes de que el trabajador ingrese a trabajar. El tema del seguimiento ocupacional, ahora más que nunca, las empresas que tienen más de 100 trabajadores están obligadas a tener un médico ocupacional, que es el responsable de hacer el seguimiento ocupacional, ¿no? Él va a ser el responsable de agarrar tu examen médico y decirte, Pepito Pérez, tú has salido haciendo tu examen médico, digamos, tu audiometría bajó, vamos a implementar programas para el tema del control auditivo, o de repente el tema de que si hay muchos gorditos en la empresa, entonces vamos a implementar un programa de dieta saludable. Entonces el encargado de eso básicamente de realizar este seguimiento médico ocupacional, porque también es el tema de una información confidencial, es el médico ocupacional, ¿no? No es como antes, o sea, no se tenía claro este tema y pasábamos examen médico y agarraban, publicaban todos los resultados y los pegaban en la pared, ¿no? Y salía Pepito Pérez, tienes hipoacusia, Juanito Pérez, estás muy gordito, ¿no? Entonces eso ya no se puede dar. La entrega de los resultados es de manera confidencial y está a cargo del médico ocupacional, ¿no? Y él es el responsable de realizar este seguimiento. Otro punto es el tema de las instrucciones sobre riesgos. Hay que especificar a qué riesgos está expuesto el trabajador. Ahora incluso ya se hacen matrices de salud ocupacional, matrices por puestos de trabajo dentro del IPRC, para determinar a qué tipo de riesgos o a qué tipo de agentes está expuesto el trabajador. Otra medida de control para el tema de la protección hacia el trabajador es el tema de los EPPs, ¿no? O sea, brindarles los EPPs a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, o sea, si tú vas a trabajar en un ambiente donde hay mucho ruido, entonces, bueno, se te brindará tus tapones auditivos y, de ser necesario, tus orejeras, ¿no? Si vas a trabajar en un ambiente donde hay muchos químicos o estás puesto muchos químicos, como el tema de la pintura, pues se te dará tu respirador de silicona con filtro 6003, ¿no? Para el tema de la pintura, ¿no? Si vas a trabajar en un ambiente donde hay un gas altamente contaminante, pues se te dará tu full face y se te dará tu Altair para monitorearte, ¿no? Dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces ya existen N métodos para proteger al trabajador una vez que tú tienes identificado el contaminante. En tema del control del ambiente, ya hablamos del tema del origen, bueno, vamos a hablar del tema de la sustitución del contaminante. De repente necesitas sustituir ese contaminante, de repente realizas el cambio del proceso una vez que lo tienes identificado, haces el tema de mantención o orden y limpieza, ¿no? Y en el tema de dispersión, el tema de la segregación, encerramiento, humectación o ventilación o extracción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde nosotros trabajábamos fabricando tanques, ¿no? Entonces, cuando tú llevas fabricando el tanque, el tanque en inicio es pequeño, ¿no? Pero poco a poco cuando vas colocando las planchas, el ambiente se va cerrando, ¿no? Y peor aún ya cuando le colocas el techo, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizábamos el trabajo de soldadura dentro del tanque, lo que hacíamos es colocábamos extractores de humo, ¿no? Extractores de humo para extraer todo el humo de la soldadura. Y aparte, el personal tenía un Altair, ¿no? Entonces ahí íbamos a controlando y monitoreando el tema del ambiente, ¿no? Entonces, con eso nos asegurábamos después de que el personal obviamente no se contamine, ¿no? Ahí estábamos trabajando sobre el ambiente del tanque. Es un límite permisible o la concentración máxima permisible. Es la concentración de una sustancia en el ambiente de trabajo, dice, por debajo de lo cual existe una razonable seguridad de que un trabajador adulto y sano pueda desempeñar sus labores indefinidamente, cumpliendo una jornada de 8 horas diarias durante toda su vida de trabajo, ¿sí?
Entonces, la concentración máxima, ¿no? Por ejemplo, dice que un trabajador no puede estar expuesto a más de 85 decibeles por más de 8 horas diarias, ¿sí? Entonces, ese sería mi límite permisible. Si más de 8 horas no puede estar el trabajador expuesto, ¿sí? Entonces, si va a estar expuesto más de 8 horas, ¿qué tengo que hacer en ese ambiente? De repente, si supera los 85 decibeles, tengo que aplicar otro control, ¿no? Le daré un tema de protección auditiva, ¿sí? Porque recuerden, señores, que es muy diferente la exposición de un trabajador del campo a un trabajador de oficina, ¿no? Los controles también van a variar. Entonces, por eso es que hablamos de que es necesario el tema de realizar los monitoreos, ¿no? Y los monitoreos se realizan por puesto de trabajo, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, dudas, preguntas, murmuraciones, nada, dice. Hoy día es domingo y quieren descansar. Y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces, hasta aquí está claro. Esta parte de los exámenes médicos que les estaba explicando es muy importante. O sea, porque esta parte de los exámenes médicos, ya que ustedes no preguntan, yo les voy a explicar un poquito más de este tema porque me parece interesante. Es muy importante, ¿no? El tema del examen médico preocupacional, seguimiento ocupacional, y bueno, acá le faltaría detallar el tema de los exámenes periódicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha dado el caso, ¿no? De que el trabajador denuncia y dice, bueno, yo he adquirido una enfermedad profesional en tu empresa, tienes que indemnizarme porque yo ya no voy a poder desarrollar esta actividad. Entonces, lo primero que de repente te va a pedir la SUNAFIL es el tema del examen preocupacional. Te va a pedir el tema del seguimiento médico que ha hecho la doctora y el tema del examen médico ocupacional, ¿no? El periódico, el que se realiza cada año. ¿Y por qué te va a pedir el examen médico periódico? Porque básicamente se va a querer cerciorar y va a comparar, ¿no? Cómo entró el trabajador, ¿no? Si de repente tenía una audiometría perfecta cuando ingresó, o si esta audiometría ha ido cayendo, ¿no? A pesar de los años, ¿no? Entonces, tú como empleador, de repente lo que tú vas a argumentar, ¿no? Pero yo un momento, yo le he tomado su examen médico ocupacional, le he tomado su examen preocupacional, y cuando yo he visto que de repente en este preocupacional su audición ha bajado, he implementado junto con mi médico ocupacional un programa de vigilancia, ¿no? Y he agarrado y lo he capacitado al trabajador. Entonces, bueno, ¿no? Y te dirá, pero ¿dónde más puedes demostrarme tú que lo has capacitado? También le he dado su IPER-C, ¿no? Le he entregado su IPER-C y en el IPER-C está mapeado el tema del ruido. Ok, te dirá, ¿no? Entonces, pero tú lo has capacitado en protección auditiva, sí. Adicionalmente, dentro de mi programa de charla también incluyo el tema de protección auditiva. Entonces, tú no sabes qué hace ese trabajador después del horario de trabajo, ¿no? De repente si yo aquí en una discoteca, ¿no? No lo sabemos. Entonces, es muy importante este tema de los exámenes, ¿no? Aquí vamos a monitorear. Vamos a monitorear a las exposiciones mayores, es decir, lo más común, las tareas representativas y las circunstancias especiales. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un monitoreo de humos de soldadura, no voy a ir a monitorear un pintor, pues, ¿no? El pintor, ¿qué tiene que ver con los humos de soldadura? Entonces, nada que ver, ¿no? Tengo que monitorear tareas de soldadura, ¿no? Es muy diferente de repente monitorear a una persona que está fabricando tanques o fabricando chutes, que la soldadura es constante, a monitorear de repente una persona que está fabricando una puerta, ¿no? Entonces, tenemos que monitorear las tareas más representativas, igual, ¿no? Es diferente que yo el monitoreo lo realice en un área expuesta o abierta, a que lo realice el monitoreo en un área cerrada, ¿no? Tengo que buscar los lugares donde haya una mayor exposición, porque son los valores más cercanos que me va a dar. Y de repente también monitorear alguna circunstancia especial, ¿no? Porque esto de futuro me puede ayudar a que
a determinar o trazarme algún plan de acción, ¿no? Existen distintos tipos de monitoreo, el tema del personal, ambiental, biológico o el tema de la vigilancia médica, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tema de la vigilancia médica, lo que hace la doctora o el doctor es agarrar un grupo de personas, ¿no? Y empieza, ¿no? O sea, separa unos cuantos y empieza a hacer el seguimiento médico, ¿no? Ambiental, ya hemos dicho que lo realiza en base a las personas, perdón, al medio ambiente, personal en base a las personas y biológico de si es que hubiera algún tipo de contaminante ahí biológico en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, para el tema de los monitoreos, vamos a determinar o vamos a necesitar alguna información, ¿no? Como el tema de si hay un ruido excesivo, un calor excesivo, una ventilación inadecuada, hay una exposición a la radiación, hay un exceso de contaminantes o hay algún tipo de un factor ergonómico, ¿no? También tenemos que hacer un reconocimiento en planta de la localización de los riesgos existentes, revisar los procesos, ver, oler, sentir y ver las medidas de control, ¿no? También tenemos que determinar cuántas muestras necesitamos, ¿no? Para el tema de nuestros monitoreos. No existe una regla determinada que te indique cuántas muestras tú vas a solicitar. Eso ya va a depender mucho de tu criterio, del propósito que tengas con realizar ese monitoreo. Validar estadísticamente los intervalos y en el peor de los casos y los métodos disponibles. También tienes que reconocer a qué riesgos esté expuesto tu trabajador, por ejemplo, en el tema de la materia prima, los productos terminados, los productos intermedios, los estándares de exposición, la duración de la jornada, medio ambiente o físico, ¿no? Por ejemplo, en una empresa textil, ahí están expuestos, cuando hacen la clasificación de la lana, obviamente están bastante expuestos al polvo, ¿no? Al polvo que se acumula en esta lana, ¿no? Entonces la materia prima es la lana, ¿no? Y la exposición es el polvo, ¿no? El producto terminado es la lana que fabrican, o los tejidos, etcétera, ¿no? Entonces tienes que determinar todo tu proceso y qué agentes contaminantes hay en cada parte de tu proceso, ¿no? Para poder controlarlos. El tiempo que tú realizas el monitoreo va a depender también mucho tiempo de tu criterio, puede ser 8 horas, 15 minutos o instantáneamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos monitoreo de ruido y les colocan el sonómetro a los trabajadores, más o menos el tiempo que se estima son 2 horas, ¿no? Ese es el criterio de la persona que realiza el monitoreo, ¿no? Entonces, en 2 horas ya se pueden coger valores de repente representativos. Instrumentos de evaluación, por ejemplo, tienes la bomba de muestreo portátil, que es la toma de muestras contaminantes químicos ambientales con una bomba, ¿no? Dentro de las acciones importantes a realizar para tomar muestras, está la de poder determinar la cantidad de aire contaminado que circula en el ambiente, ¿no? Para eso te sirve esta bomba de muestreo portátil. Entonces, esas son unas formas de realizar nuestro monitoreo. Y vuelvo a repetir el tiempo del monitoreo. Eso va a depender de la persona que lo realiza. Y bueno, ¿no? Existen distintos métodos. Bueno, como les comentaba, hay un listado de enfermedades profesionales. Hay que tener claro la definición de enfermedad profesional, porque muchos trabajadores van a querer que enfermedades comunes se les reconozca como enfermedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, Caterine, ¿me podrías dar la definición de enfermedades profesionales? Caterine no quiere hablar. Ya a ver por el chat, señores, escríbanme la definición de enfermedad profesional. Ya les expliqué que al inicio qué es enfermedad profesional, pero antes de pasar el listado de enfermedades profesionales necesito que ustedes me lo definan.
Muy bien, Milagros, la que es contraída en el trabajo. ¿Quién más, señores? Solo Milagros está atendiendo. Edwin. Muy bien, José. Enfermedad adquirida durante el horario de trabajo. Aquella que se contrae a consecuencia del trabajo. Muy bien, Caterine. Milagros, si puso su definición, muy bien, ¿sí? Entonces ya tienen claro, señores, que la enfermedad ocupacional es aquella que se adquiere en el trabajo, ¿no? Si en alguna oportunidad les preguntan cuál es la diferencia entre una enfermedad profesional y una enfermedad común, ¿qué responderían? ¿Qué responderías, Edwin Ramírez? ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad profesional y una enfermedad común? Edwin no quiere hablar conmigo. Qué mala, qué mala. Milagros. Si te preguntarían la diferencia entre una enfermedad común y una enfermedad profesional, ¿qué responderías? Ya está en el chat, dice. Muy bien, es la que se adquiere o la que se tiene fuera del trabajo. Sí, una enfermedad común es la producida por cualquier agente externo al individuo. Por ejemplo, la gripe, ¿no? La gripe es una enfermedad común y no tiene relación con el trabajo. En cambio, la enfermedad profesional sí está ocasionada directamente por el ejercicio profesional de la labor. Sí, entonces la gripe no es una enfermedad ocupacional. ¿El COVID es una enfermedad ocupacional? ¿Qué dicen, chicos? ¿El COVID es una enfermedad ocupacional? ¿Se adquiere por el ejercicio de la profesión? Bueno, a la fecha no lo han determinado como una enfermedad profesional. El COVID es una enfermedad común, así como una gripe es una enfermedad común. Entonces, solo enfermedad profesional son aquellas que se adquieren por la labor, ¿no? Por el ejercicio del trabajo. De acuerdo a la norma técnica de salud, establece un listado de enfermedades profesionales. Por ejemplo, dentro del listado de enfermedades profesionales son aquellas en las que se ha establecido la relación causa-efecto entre los riesgos y la enfermedad. Estas enfermedades son identificadas por la Comisión Técnica Médica, ¿sí? Y lo van a encontrar en la resolución 068 del MINSA, ¿ya? Claramente lo dice causa-efecto. Por ejemplo, ¿no? Algunos trabajadores vienen con el tema de la lumbalgia. Pero, por ejemplo, ahorita la lumbalgia no está considerada dentro del grupo de enfermedades ocupacionales. Entonces, estar considerada dentro de una enfermedad ocupacional, lo catalogan en 6 grupos. El grupo 1 son aquellas que están causadas por el tema de una exposición por agentes químicos. El grupo 2 son aquellas causadas por agentes físicos. El grupo 3 son aquellas causadas por agente biológico. El grupo 4 son aquellas causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. El grupo 5 son de la piel, causadas por otros agentes no comprendidos. Y el grupo 6 son causadas por agentes carcinogénicos. ¿Sí? Entonces, el tema del listado está clasificado en 6 partes, como pueden ver. Dentro del grupo 1, de las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos,
que vimos, agentes químicos es grupo 1. El agente que han determinado como contaminante puede ser el aluminio. La relación de síntomas y patologías relacionadas con este agente, tenemos la luminosis, que es una fibrosis pulmonar debido a inhalación, la rinoconjuntivitis, el asma bronquial, la urticaria angioedema, ¿sí? Otro agente es el tema del plomo. Como ustedes saben, el tema del plomo, el plomo una vez que ingresa a tu sangre, ya no sale, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad, el tema del plomo, es muy común que la presenten algunos soldadores, ¿ya? Entonces, en el tema del plomo, por ejemplo, es un síndrome doloroso abdominal paroxítico o afebril con estado suboclutivo acompañado de HTA, una encefalopatía, neuropatías periféricas, un daño orgánico cerebral crónico irreversible o una anemia crónica, ¿no? Entonces es todo lo que te produce el plomo. Sí, el agente es el plomo. ¿Dónde lo vas a encontrar el plomo? De repente en el tema de la soldadura. Entonces, como ven ustedes en la imagen, dice, ¿qué le ocurre a tu cuerpo si tiene niveles excesivos de plomo? Es lo que les comentaba, ¿no? El plomo te puede ocasionar caída de cabello, una ansiedad crónica, depresión, convulsiones, una intoxicación en órganos reproductivos, pérdida de la visión, hipertensión, anemia, lesiones en la piel, estrés, insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que te causa el plomo, ¿no? Por ejemplo, los soldadores, cuando pasan sus exámenes periódicos, ellos pasan un examen de metales pesados, ¿no? Para determinar cuánto es el plomo que tienen en su sangre, ¿no? Igual, yo me acuerdo cuando fueron un grupo de trabajadores a hacer trabajos a Lima, a un ambiente donde había bastante concentración de plomo, igual, ¿no? A ellos también les hacían pasar el tema de metales pesados, ¿no? Entonces ya cuando se veía que estaba por encima de 3, que era lo permitido, ya te tenía que retirar al trabajador de ahí, ¿no? Porque ya no podía estar expuesto a una mayor exposición, ¿no? Ya no podía continuar sus labores ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, las consecuencias del plomo son bastante dañinas, ¿no? Para el tema de la salud de los trabajadores. Dentro de otros agentes químicos, tenemos el cadmio, ¿sí? Estas enfermedades por cadmio, sus compuestos tóxicos, enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos tóxicos, enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos tóxicos, enfermedades causadas por mercurio, ¿sí? El mercurio también lo utilizan en el tema de los procesos, enfermedades causadas por plomo, enfermedades causadas por los derivados de halógenos, enfermedades causadas por el benceno, sus homólogos tóxicos, el tolueno o el sileno, enfermedades causadas por alcoholes, enfermedades causadas por enfermedades causadas por alcoholes, glicoles, enfermedades causadas por sustancias asfixiantes, el monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno o sus derivados, enfermedades causadas por plaguicidas o sus derivados tóxicos o enfermedades debidas a los agentes farmacéuticos. El tema de la hipoacusia o sordera provocada por ruido, esta sordera profesional de tipo neurosensorial tiene una frecuencia bilateral simétrica e irreversible, ¿no? Por ejemplo, el tema de que tú sufres una hipoacusia, vas a tener vértigo. Ay, no sé quién ha escrito en el chat un ratito. No te preocupes. Ya, entonces, por ejemplo, acá vamos a ver el tema del desarrollo de la hipoacusia, más atrás se los puse. Entonces vamos a avanzar un poquito.
Miren, ese es el tema del oído. Lo que les decía, ¿no? Estar expuesto a muchos ruidos, a la larga vas a necesitar desarrollar un programa de conservación auditiva. ¿Sí? Ese es cómo se procesa el tema de la audición, ¿no? El proceso es la generación, transmisión y audición, ¿no? La fuente sonora es el cuerpo vibrante que va a generar fluctuaciones de la presión atmosférica como onda sonora. Estos se transmiten al medio y esas ondas sonoras van por el aire o por otro medio para llegar al oído, ¿no? Llegan al oído y van a transformar esas ondas sonoras en impulsos eléctricos que se van a transmitir a nuestro cerebro y ahí es donde se produce el tema de la audición. Sonido va a ser una sensación auditiva originada por una vibración acústica y el ruido es una sensación auditiva desagradable, ¿no? Por ejemplo, para un enfermo el tic-tac de un reloj despertador puede ser un ruido. El tema de la audición ya hemos dicho que es la respuesta humana que tiene el sonido que va a permitir esta sensación auditiva, ¿no? Entonces, ¿qué es una hipoacusia traumática? Es un traumatismo del sistema sensorial auditivo producido por un exceso de ruido, ¿no? Y hemos dicho que el ruido es algo molesto. Esto va a destruir el sistema neural que transmite el ruido al cerebro por una exposición, como ya dijimos, mayor a 85 decibeles durante una jornada de trabajo. Hay una hipoacusia no laboral, ¿sí? Que es la presbiacusia, la hipoacusia hereditaria, alteraciones metabólicas, hipoacusia neurosensorial súbita o infecciosa o hipoacusia no orgánica, ¿sí? Entonces, de repente un trabajador va a querer pasar su daño por una hipoacusia laboral. Pero como vemos, existe una hipoacusia laboral y hipoacusia no laboral, ¿no? Entonces, para esto el tema de la parte médica, ¿no? Por eso les decía la importancia del tema de los exámenes médicos. Porque el trabajador tiene también la obligación de reportar cualquier patología médica, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación que se va a dar en la hipoacusia? El tema es de un déficit auditivo gradual, va a haber una dificultad para entender la conversación, una dificultad para oír, un tema de zumbidos de oídos y como dijimos el tema del vértigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos como medida de control el tema de un programa auditivo, ¿no? Y el tema del programa auditivo se determinan distintos factores, ¿no? Como la evaluación del nivel sonoro, a qué nivel de ruido estás expuesto, el tema de la protección auditiva, cuál es la selección, cuál es el uso, cuál es el EPP que vas a utilizar, el tema de la señalización, con qué señales vas a implementar. Por ejemplo, ¿no? Yo dentro de mi planta he agarrado y he colocado señales, ¿no? Señalética donde dice, ¿no? Uso de protección auditiva, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que para ingresar a esa área, pues tienes que usar tu doble protección auditiva. El tema del programa de vigilancia médica por exposición al ruido, eso con la finalidad de determinar el perfil del estado de conservación auditiva de los trabajadores, ¿no? Control del ruido en las vías de transmisión, cómo reducimos el tema de los niveles sonoros de ruido en el ambiente, el tema del control de la exposición al ruido por medios administrativos, ¿sí? Reducir el tiempo tal vez de exposición de ruido de los trabajadores que laboran con un equipo que genera ruido. Entonces, el tema de la protección auditiva va a variar según la actividad del equipo. Lo más importante es que toda esta información esté al alcance de todos los trabajadores. Hay que informar bastante a los trabajadores, a los encargados de los niveles de ruido a los que están expuestos. Establecer funciones y responsabilidades de la empresa y hacer un entrenamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá ustedes pueden ver equipos que producen ruido, utilizar el estándar legal, ¿no? Y acá ven el tema del nivel de ruido. Dice que 82 decibeles tú puedes estar expuesto hasta 16 horas al día. 85 decibeles solo puedes estar expuesto 8 horas al día. 88 decibeles solo puede estar expuesto 4 horas al día.
91 decibeles, solo puede estar expuesto hora y media. 94 decibeles, 1 hora. 97 decibeles, media hora. 100 decibeles, un cuarto de hora al día. Sí, eso es lo máximo que puedo estar expuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a estar expuesto más de 8 horas diarias, tienen que darme alguna medida de control, ¿no? El tema de las orejeras, el tema de la protección auditiva, el tema de los tapones, el tema de repente de reemplazar los equipos que generan el ruido, aplicar controles de ingeniería que ustedes ya los conocen, ¿sí? Entonces, eso es básicamente en el tema del ruido, ¿no? El tema de la sordera que estamos viendo. También va a haber el tema de otras enfermedades osteomusculares provocadas por las vibraciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, tienen la afectación vascular, angioneurótico, un momento. El tema, por ejemplo, de la afectación neurológica, una neuropatía con parestesia, una afectación osteoarticular, que se ha sido confirmado por el tema de una radiografía, una afectación de los huesos del carpo, necrosis del semilunar esfecoides, una artrosis hiperostosante del codo. ¿Sí? Entonces, todas ellas son determinadas como enfermedades ocupacionales. También tenemos otras enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos en el trabajo. Por ejemplo, enfermedades de bolsas serosas debido a la presión, lesión de rodillas, retrocalcáneo, fascia anterior del muslo, codo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace como 2 meses un soldador, me acuerdo por Navidad, él me decía que había sufrido una lesión en la rodilla, ¿no? Por el tema de que su trabajo siempre hacía trabajo de rodilla y no le dábamos el tema de las rodilleras, ¿no? Entonces, a la larga, pues sí, ¿no? Si él de repente nos establece un proceso legal, él sí podría demostrar que esa enfermedad ocupacional la adquirió con nosotros, ¿no? En base también, como les vuelvo a repetir, en base a esos exámenes médicos, ¿no? Si él no tiene declarada una lesión de rodilla como una patología, podría declararla que sí la ha adquirido en el centro de trabajo, ¿no? Y pues si no tengo yo evidencias de que, digamos, le he entregado las rodilleras para realizar este tipo de actividad, pues estaría en falta, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades también son consideradas ocupacionales, ¿no? Obviamente, antes de declarar una enfermedad ocupacional, pues se tiene que hacer la investigación del caso y también, ¿cómo se llama? En este caso, también la aseguradora va a hacer la investigación del caso, ¿no? Porque recordemos que al final, o sea, si se demuestra que es una enfermedad ocupacional, pues, o sea, de alguna u otra forma o vas a tener que reubicar al trabajador o vas a tener que indemnizarlo, ¿no? Tienes el tema de las enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, tejidos peritendinosos, musculares, tendinitis de los rotadores, epicondilitis, tendinitis de muñeca y mano, ¿sí? Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa, parálisis de los nervios debido al túnel del carpo, ¿sí? Es el tema de que se te adormecen los dedos, es el llamado túnel carpiano, ¿no? Lesiones del menisco. Todas esas son enfermedades ocupacionales. Son enfermedades ocupacionales, como hemos dicho, causadas por posturas forzadas, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta dentro de esta lista de enfermedades causadas por posturas forzadas, no encuentran el tema de la lumbalgia, ¿no? Entonces, muchas veces los trabajadores dicen, ay, me duele la espalda, ¿no? Y yo me lo echo acá, me lo echo en la empresa. Pero dentro de la lista de enfermedades ocupacionales no está pues el tema de la lumbalgia, ¿no? Entonces ahí ustedes lo podrían demostrar. Si el trabajador viene y les dice que ha adquirido la lumbalgia, pues bueno, tienen que demostrarle ustedes que la lumbalgia no es una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Dentro de otros agentes tenemos las enfermedades provocadas por trabajo bajo presión de aire y agua, como son, por ejemplo, afecciones por efectos mecánicos de la presión, barotraume,
afección por efectos tóxicos de gases inhalados, narcosis, neurología de altas presiones, afecciones debido a la descomprensión, dolores articulares, osteonecrosis disvalida en hombro, cadera o rodilla, enfermedades provocadas por radiaciones ionizantes, como la aplasia medular, la radioepidermis, alopecia, oligospermia, azospermia, cataratas, radiodermitis, tiroides, radioestaciones de las mucosas, el ojo seco, la neoplasia asociada, la leucemia, el osteosarcoma o el cáncer de pulmón, ¿no? Si estás expuesto, obviamente, al tema de radiaciones ionizantes, ¿no? Pero si estás expuesto a este agente, tú podrías decir, a la larga adquieres el tema de un cáncer de pulmón, pues podrías demostrar que lo has adquirido, ¿no? Siempre y cuando tú estés expuesto a este tema de agentes radiaciones o ionizantes. Enfermedades, el agente de las enfermedades oftalmológicas a consecuencia de exposiciones o radiaciones UV. Tienes el tema de la queratitis punteada, ¿sí? O la queratoconjunctivitis, o la queratopatía del labrador, o degeneración corneal de esferoides, o la fotorretinitis, ¿no? Que es una alteración macular. Sí, como ustedes ven ahí en el tema de los ojos, se ve claramente que el ojo se cristaliza y se pone opaco, ¿no? Y eso es producido por una catarata. Sí, enfermedades provocadas por la energía radiante tienes las cataratas, el queratoconjuntivitis crónica. Enfermedades provocadas por el frío tienes el pie de trincheras o inmersión, o enfermedad de Raynaud o lesiones dérmicas. Y esos son los agentes a los que estás expuesto. Otra agente, si estás expuesto al virus de hepatitis B y C o al VIH, tendrías que primero obviamente demostrar que has estado expuesto y que dentro del centro laboral te puede dar la hepatitis B, hepatitis C, hepatopatía evolutiva crónica, cirrosis, hepatocarcinoma o el SIDA, ¿sí? Esto básicamente, digamos, tú trabajas por un laboratorio, ¿no? Y estás expuesto a este tema de estos virus, pues si puedes demostrar que dentro de tu ambiente de trabajo hay esos virus, te lo van a considerar como una enfermedad profesional. El tema de la tuberculosis, el tema de la lepra, de la brucella mellitus, de la bordella pertussis. Te puede dar su tuberculosis, lepra, brucelosis, la tosferina, escabiosis, carbunco, cutáneo, tétanos, hidatosis o rabia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para que te lo reconozcan como una enfermedad profesional, tienes que estar expuestos dentro de tu ambiente de trabajo, ¿no? Por eso son agentes biológicos, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, un insecto, ¿sí? El agente es el granuloso, Toxoplasma gondii, Plasmodium, Trypanosoma cruzi, el Leishmania, el Flavidae, la micosis, ¿sí? A la larga, ¿qué te va a producir? Una hidatizosis, un paludismo, la disenteria o el dengue, ¿no? O una neumonía. Entonces, vuelvo a repetir, tienen que estar propios en tu ambiente, ¿no? Dentro del grupo 4 tienes lo que son las enfermedades producidas o causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. Por ejemplo, el tema del polvo te da la silicosis, ¿no? Normalmente los mineros también cambian salud por dinero, ¿no? Entonces, a la larga ellos siempre denuncian o siempre indican, ¿no? Que sus pulmones se han ido deteriorados por el tema del polvo, ¿no? Del polvo de la mina, ¿no? Entonces, a la larga ellos adquieren esta enfermedad llamada silicosis. El polvo de carbón, que es una neumoconiosis de mineros de carbón, y por ejemplo en la Sierra Central del Perú existen bastantes minas de lo que es carbón. El polvo de amianto o el asbesto, que te puede dar una asbestosis, afecciones fibrosantes de pleura y pericardio, ¿no? Otros polvos de minerales como el talco, caolín u otros silicatos te puede dar talcosis, silicanosis, caolinosis u otras silicatosis, ¿no?
Sustancias de alto peso molecular de origen vegetal, animal o microorganismos te pueden dar enfermedades producidas como el asma, la rinoconjuntivitis, la alveolitis alérgica o extrínseca, ¿no? O sustancias de alto peso molecular te puede dar una enfermedad producida por inhalación de sustancias de alto peso molecular como asma, rinoconjuntivitis, alveolitis o alérgica extrínseca. El grupo 5 de enfermedades profesionales son las que están compuestas por el tema de la piel y están comprendidas en otros apartados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice la gente, sustancias de bajo peso molecular, menor a 1000 Daltons, metales y maderas, sustancias químicos plásticas, ¿no? A la larga, ¿qué te puede producir? Una dermatitis, que es un contacto, una urticaria, una angioedema, hiperpigmentación, una foliculitis o un granuloma, ¿no? Otro agente son sustancias de bajo peso molecular mayor a 1000 Daltons que te puede producir una urticaria de contacto, una dermatitis de contacto alérgica o una dermatitis de contacto sistemática. Unas sustancias fotosensibilizantes exógenas son de fotodermatitis irritativa, fotoalérgica de contacto o agentes infecciosos, ¿no? Como la dermatitis de origen infeccioso. Enfermedades que están compuestas en el grupo 6 son las que están compuestas por agentes carcinogénicos, como vemos el tema del amianto, las aminas de aromáticas, el arsénico, el cadmio, hidrocarburos aromáticos, polvos de madera, sílice o radiación ionizante, ¿no? El tema del amianto a la larga te va a poner una neoplasia maligna de laringe, bronquio o pulmón, ¿sí? Como vemos una mesotelioma de pleura, ¿sí? Unas aminas aromáticas como la neoplasia maligna de vejiga, el arsénico te va a producir una neoplasia maligna de bronquios y pulmón, el cadmio te puede producir una neoplasia maligna de bronquio y pulmón, los hidrocarburos aromáticos, una lesión premaligna de piel, el tema del polvo de madera, una neoplasia maligna de cavidad nasal, el sílice, una neoplasia maligna de bronquio y pulmón, y la radiación ionizante, una neoplasia de médula, ¿no? Como las leucemias, ¿no? Al final todo desencadena en un cáncer ocupacional. Bueno, eso ya les expliqué el tema de los factores de riesgo. Es muy importante que vean el tema de los programas, ¿sí? Esta parte de los programas es bastante interesante. Toda empresa, si ya ha detectado dentro de sus monitoreos que, por ejemplo, en este caso esté puesto ruido, pues tiene que hacer su programa, ¿no? Que también por un tema legal, ¿no? O sea, si de repente el trabajador adquiere, como les repito, el tema de la hipoacusia, también te van a pedir el tema del seguimiento médico. Y el tema del seguimiento médico, ¿dónde lo vas a determinar? En el tema de tu programa de protección auditiva. ¿Sí? Bueno, ya les expliqué esta tabla de los niveles de ruido. Entonces ya sabemos, ¿no? Qué niveles de ruidos y cuánto tiempo tiene que estar expuesto, puede estar expuesto un trabajador, ¿no? Entonces no sé si tengamos dudas en cuanto a las enfermedades ocupacionales hasta ahí. Vamos a hacer una rueda de preguntas. Yo pregunto y ustedes responden. Y punto para el que responde. Punto en favor o en punto en contra, ¿ya? Para ver si hemos entendido el tema. La primera pregunta es, ¿qué es higiene ocupacional? Es para hacer también una manera de repaso, ¿ya? ¿Qué es higiene ocupacional? Respondemos por el chat. Ya podemos tomar el tiempo que tenemos, estamos más que en hora. ¿Qué es higiene ocupacional? La alternativa A dice que es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales. La alternativa B dice que es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo con la finalidad de prevenir todo tipo de enfermedades.
La alternativa C dice que es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador antes y durante la iniciación de su vínculo laboral, o D, ninguna de las anteriores. Por favor, respondemos en el chat la primera pregunta. Si no llamo. Pregunta 1, chicos, ¿cuál es la respuesta? Ya, José Cotrado dice que es la A. C, dice Edwin. A, dice Caterine. A ver, vamos a esperar que todos respondan. Anthony dice la A. ¿Quién más? A ver, ¿quién no ha participado? Vamos a ver la lista. Edwin dijo la C. Froilán. ¿Qué alternativa es para ti? Caterine, Ramiro. Falta Froilán, Caterine y Ramiro. Y Ramiro falta. Ramiro dice la A, Froilán dice la A, muy bien, solo faltaría Caterine, ¿ya? Entonces, como ustedes han visto en las diapositivas, en la primera diapositiva, vamos a pasar la primera diapositiva. Creo que mejor lo voy a hacer chiquito, porque si no nos vamos a demorar mucho en regresar. Y la respuesta es la A, ¿sí? Porque ¿qué dice que es la higiene industrial? ¿Qué dice que es la higiene industrial? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Milagros. Higiene industrial se define como una técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales mediante el control en el ambiente de trabajo de los contaminantes que la producen. La higiene industrial se ocupa de las relaciones y efectos que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el lugar del trabajo. Sí, por ende la respuesta es la A, ¿no es cierto? ¿Sí? Milagros, la respuesta es la A. Sí, sí. Ah, muy bien. Excelente. Entonces hasta ahí me parece que está claro. Vamos a ir a la diapositiva final, pero ya no quiere. 2 dice. La salud ocupacional es alternativa A. Es la evaluación médica especializada que realiza el trabajador al iniciar, durante y al finalizar su vínculo laboral. B. Es una especialidad no médica que identifica, reconoce, evalúa y controla los factores de riesgo con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales. Alternativa C es una disciplina encargada de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social del trabajador. Y alternativa D, ninguna de las anteriores. ¿Cuáles, chicos? Pregunta 2. La respuesta dice... A ver, voy a poner pregunta 2. La salud ocupacional o salud laboral es el equilibrio físico, psíquico y social de un individuo en el entorno laboral. Entonces ustedes han respondido que la respuesta es la C, y está bien. Sí, porque no solo busca el tema de la parte física, ¿no? También la parte psíquica y también la parte social.
Sí, está muy bien esa respuesta. Bueno, la alternativa A tal vez confundía un poco porque hablaba solo de la parte de los exámenes médicos, pero esa es una parte de la salud ocupacional, no lo es todo, ¿no? Recordemos que también en la parte de la salud ocupacional también se encarga de hacer la parte del seguimiento al trabajador, ¿no? La parte del monitoreo al trabajador. Entonces es un durante también, ¿no? Pero no solo es la parte del examen médico. Entonces la alternativa correcta es la alternativa C. Muy bien, entonces acá sería la A, acá sería la C, porque buscamos mantener el alto grado de bienestar físico, mental y social del trabajador. En general, ¿cuáles son los riesgos a la salud? Alternativa A, físicos, químicos, biológicos. Alternativa B, biológicos, físicos, ambientales, psicosociales. La alternativa C, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. La alternativa D, medio ambiente y aspectos ambientales. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Excelente. Excelente, Ramiro. José, excelente. Milagros, excelente. Caterina, excelente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Uy, una chica ya entró cuando ya me despido ya. Ya, la última pregunta sería la relacionada al verdadero y falso, ¿no? Coloca verdadero o falso según estas alternativas. Alternativa A, riesgo físico es polvo en el ambiente. Alternativa B, falso, factor psicosocial es el estrés. Alternativa C, la temperatura es un riesgo químico. Alternativa D, el virus y la bacteria es un riesgo químico. Coloquen verdadero o falso. ¿Sí? A, B, C, D me ponen en el chat. Muy bien, José, pero completito. A, B, C, D. Yo sé que el C y el D está bien, pero continúa. La pregunta 4. Respuesta A. Allá, bueno, sí sentía falta. Completen, chicos. A ver, tenemos las respuestas de Ramiro. A ver, desde acá, José Cotrado. Voy a comparar con la lista quién falta. Roilán, Caterine, Milagros. Ramiro dio su respuesta. Milagros sí dio su respuesta. Ramiro dio su respuesta. Caterine, Milagros, José Cotrado, Anthony. Falta Edwin. Edwin Ramírez. Sí, Edwin tiene su... Uy, ya Pilar, llegaste muy tarde, ya estamos terminando casi ya. Pero bueno, vamos a hacer de repente un pequeño resumen para ya terminarlo. Bueno, ya, a ver. Las respuestas serían, señores, a ver, la respuesta sería A ver, la respuesta sería la primera. La primera es riesgo físico es polvo en el ambiente, es verdadera, ¿sí? Factor psicosocial es el estrés, también es verdadera. La temperatura es un riesgo químico, es falsa. Y el virus y las bacterias son un riesgo químico, es falso. ¿Sí? Porque estamos hablando de un riesgo biológico. ¿Sí? Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Todos lo han hecho muy bien. Solo Anthony se equivocó en la primera que puso falso, pero las demás están correctas, ¿sí? Entonces, señores, hasta ahí todo claro. ¿Hay algún tema de dudas, preguntas? A ver, a ver.
Milagros me puso una manito. Ya, hasta ahí todo, sí, está muy bien sus respuestas. Entonces, repasando, la primera es la A, la segunda es la C, la tercera es la C y la cuarta es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Entonces me parece que sí hemos entendido bien el tema, han respondido bastante rápido las preguntas. Yo no sé si hasta ahí tenemos alguna duda. A ver, voy a preguntar si hay dudas. No sé si tenemos alguna duda, chicos. A ver, ¿alguna duda, preguntas, murmuraciones? Este tema es bastante corto y bonito, ¿no? Porque el objetivo básicamente es que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores. ¿Y cómo cuidamos a nuestros trabajadores? Primero tenemos que determinar a qué agentes están expuestos. Y mucho cuidado en determinar el tema de las enfermedades profesionales. El trabajador siempre va a inducir o va a decir que la enfermedad la adquirió en la empresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los medios o la información necesaria. En la pregunta 4, Anthony me dice que es un riesgo ambiental. No, pero es que acá hemos hecho físicos. Allá él está reclamando. Ya está bien, se valen los reclamos. Nos estamos equivocando y él está en lo correcto. Vamos a los contaminantes físicos, ¿sí? Es que el tema del polvo también a veces está presente en el ambiente. Y es por eso que también lo considera como parte de enfermedad ocupacional. Y si tú vas al listado de enfermedades ocupacionales, lo han considerado como físico dentro de las categorías. Entonces, por eso es que es verdadero. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo consideré como físico, porque está presente dentro de tu ambiente de trabajo, así como el ruido, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, cuando tú, digamos, realizas actividades de limpieza mecánica y hay un polvo mecánico, ¿no? Entonces, sí lo consideramos como un físico. A ver, ¿qué dice Anthony? Ok, sí, sí, no, lo consideramos como un físico. Además, Anthony, la mayoría manda. No, mentiras, es una broma, está considerado como física. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Las preguntas, murmuraciones? Nada. Entonces yo, bueno, lo más importante es que tengan bien definidos esos conceptos. Ya he visto que tenemos bien claros los conceptos. Yo creo que por último, ya para terminar, porque bueno, vamos a terminar antes de hora, 20 minutos antes, les vuelvo a preguntar, ¿no tienen alguna duda? A ver, respóndame por el chat ya que no me quieren hablar, sino para ya dar por concluida la exposición. Preguntas, chicos. Si no, ya para terminar. Póngame sí o no si no tienen preguntas. Sí tengo preguntas, no tengo preguntas. Y ya, estamos por concluida, sino la capacitación. Pero por lo que yo veo han respondido bien las preguntas al final, al finalizar la exposición. Yo creo que sí hemos... Me pregunta el tema de la insolación, o sea, el tema de quemarte en el sol, o podría ser porque es una enfermedad a la piel, ¿no? Y si es parte de tu ambiente de trabajo, sí podría ser considerado como físico, ¿no?
Porque dentro de contaminantes físicos estamos viendo que es el tema de radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿no? Entonces también hemos visto que dentro del listado hay enfermedades, pues, o sea, de la parte de la piel, ¿no? La parte de la piel también depende del agente, ¿no? Contaminante. Ninguna, me dice si está claro, dice Milagros. A José ya le respondí. Nada más quieren saber, bueno, en todo caso, chicos, yo ya le informé al señor Miguel que terminamos 15 minutos antes. Un placer compartir clases con ustedes. Espero encontrarnos hasta una próxima oportunidad. Son un grupo bastante dinámico. Me ha gustado que todos participen. No les gusta hablar mucho, pero por el chat han participado y eso es algo muy, muy bueno. En todo caso, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con ustedes. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Cuídense Hasta mucho. luego, ingeniera. Buenas noches. Claro, Hasta luego, muchas gracias. feliz domingo, chicos. Diviértanse lo que queda del domingo.